Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para aquellas personas que quieren cómo conectar, quieren saber cómo conectar, cómo configurar, por qué nos sirven algunas funciones, cómo verificar, etcétera, todo lo de los controles de Xbox o de alguna otra consola para conectarlos directamente en tu teléfono pues Android, ¿no? En esta ocasión pues te vengo a cómo conectarlo, cómo configurarlo, cómo pues básicamente todo, ¿no? De primera instancia te voy a enseñar dos métodos para conectarlo. Estos dos métodos pues funcionan casi con cualquier teléfono. Te voy a traer las ventajas y las desventajas. De primera instancia voy a quitar este aditamento para el control. Y como primer método vamos a necesitar de un adaptador OTG para tu teléfono. Si en tu caso pues aquí tengo uno. Este es uno USB-C y de otra salida tiene USB normal. Este componente va en la parte de aquí abajo, va a ir conectado aquí y el control va a ir conectado por cable, ¿no? Esta es una solución si tu control no tiene funcionalidad para Bluetooth, etcétera, pues lo puedes conectar directamente aquí, ¿no? Esta parte va aquí, simplemente va así. Lo conectamos y esta parte va acá. Al momento de conectarlo vamos a ver que enciende. Esto te va pues garantizar que no utilices baterías. Me parece que también se puede utilizar lo que es el motor de los vibradores del control. Bueno, ahí está, ya entró, mira. Y ahí ya encendió. Ahí está, ya encendió. Mi teléfono lo puedo activar directamente con los botones, como por ejemplo aquí. Ahí ya encendió. Lo puedo volver a bloquear. Y si le doy pues se enciende, ¿no? Lo podía manipular con todo esto. Mira, ahí se ve que están moviéndose las pantallas de la música. Pero bueno, esta es la primera forma de conectarlo directamente. No vas a necesitar de usar baterías recargables ni nada de eso. Simplemente con el cable. Aunque es un poquito estorboso, pero si tu control no tiene para Bluetooth, pues sería la única forma en la que lo podrías conectar a un teléfono móvil, a una tableta, etcétera, ¿no? Vamos con el segundo método. Ahí vemos que ya se apagó. Bueno, tiene batería mi control, así que lo voy a apagar para enseñarte el siguiente proceso. Déjame, ahí ya se apagó. El siguiente proceso, esto va a depender si tu control tiene Bluetooth. Si el control tiene Bluetooth, pues vamos a hacer lo siguiente. En nuestro teléfono vamos a ir a los ajustes de Bluetooth. Aquí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender nuestro control manteniendo presionado pues el botón de Xbox o respectivamente del control que tú tengas, ¿no? Lo dejamos presionado. Vemos que enciende y al momento de encender lo que tenemos que dejar presionado es este botoncito de aquí arriba, dejándolo pues unos segundos y vemos que empieza a parpadear muy rápido. De esta manera ya está activado el módulo Bluetooth y lo podemos encontrar directamente con nuestro teléfono. Vemos que si lo buscamos aquí nos debería de aparecer. En mi caso yo ya lo tengo vinculado, es este que dice Xbox Wireless Controller. Simplemente le damos, el parpadeo pues se va a detener, le vamos a dar aquí donde dice vincular. Se detuvo y ahora sí ya tengo acceso desde el control a mi teléfono. Mira, si yo pico aquí me voy al inicio, si yo muevo el botón se ve que se mueve en la pantalla, etcétera, ¿no? Ahí ya estaría conectado. Y bueno, pues de esta manera voy a depender de una batería, eso sí, pero pues tengo movilidad con el control, moverlo allá, puedo ponerle este soportito de aquí, etcétera, ¿no? Te digo, las formas son diferentes, pero pues dependerá del control. Mi control en este caso pues tiene Bluetooth, así que lo puedo conectar. Hay una experiencia que te quiero contar, que yo anteriormente compré un control por Mercado Libre. El control se veía pues básicamente nuevo, pero no contaba con la funcionalidad de Bluetooth, así que lo tengo guardado. Porque la única forma en la que lo podría utilizar es con este cable o con este tipo de componentes y pues no me conviene. Ahora, ¿cómo lo configuramos o cómo vemos si los botones funcionan, etcétera? Esto va a depender mucho del videojuego en donde tú lo quieras conectar. No todos los videojuegos son compatibles con un control, algunos sí, algunos otros no. Y aparte de todo esto, algunos se configuran solos y algunos otros los debes de configurar manualmente. Déjame te muestro de lo que estoy hablando. Aquí yo tengo lo que es un emulador de videojuegos. Este emulador me permite configurar los controles, etcétera, y de cierta manera lo hace en automático, pero también si no se configura en automático lo puedes configurar manualmente. Aquí le voy a seleccionar la imagen del juego, sería esta que tenemos aquí, y vemos que ahí ya está iniciando. El control aún sigue encendido, así que simplemente le doy aquí entre un controlito y se aplica pues básicamente el juego. Aquí vemos que ya está cargando, aquí tenemos los controles y si ven, yo bajo aquí, el juego se baja en automático. Pero bueno, si tu juego no se configura en automático, lo que debes de hacer es irte a las configuraciones de tu emulador, de tu videojuego, etcétera,
porque ahí mismo se hace. Mira, aquí yo tengo configuraciones y como una palanquita de la cruceta, así que le doy aquí y me dice que si quiero pues utilizar el puerto 1, el botón de arriba cualquiera que sea, por ejemplo si quiero usar la cruceta o si quiero usar el joystick. Estos tipos de controles en algunos te digo se configuran automático y algunos otros lo debes hacer manualmente, que si la cruz quiero que sea la X, la Y, la B, la A, dependiendo pues el control que tú tengas, ¿no? Y bueno, de esta manera se configura en automático. Te digo, hay algunos juegos que son compatibles, algunos otros que no, ya dependerá pues de qué quieres pues tú directamente jugar. Aquí en este caso pues voy a probar lo que es el Minecraft para que veas que se configura automáticamente solo, pero te digo, hay algunos que sí, hay algunos que no. Ahí está, vamos a entrar a la versión beta, le damos que sí. Vamos a entrar a este mundo, le damos que sí. Y como ven, no he configurado absolutamente nada de eso. Ahora, si alguno de tus botones no funciona o por ejemplo presionas este y no funciona, hay dos cuestiones aquí. Número 1, tu control puede estar dañado, puede estar con mugre, puede estar haciendo un falso contacto y por lo tanto no funciona. O número 2, hay alguna configuración en tu teléfono que no está permitiendo que funcione todo esto. Mira, yo aquí puedo mover la vista y todo esto, ahí está. Pero bueno, te digo, en un video anterior yo he mostrado que hay un bug en algunos dispositivos Xiaomi, el cual es en el apartado de los ajustes. Yo anteriormente lo intenté conectar con este bug pues activo y básicamente no me deja funcionar el control. El cual es el bug, es el modo a una mano, algo así me aparece, mira, aquí está. Mientras yo tengo apagado o encendido esta, no me acuerdo cómo era, pero esta función era la que causaba que mi control no funcionara. Yo lo movía, yo le hacía casi cualquier cosa y no funcionaba en mi teléfono. Así que desactivando y volviéndolo a activar, pues se me solucionó. En este mismo video que te digo que yo he hecho, hay algunas personas que mencionan ciertas configuraciones en sus teléfonos dependiendo de la marca. Por ejemplo, si es un teléfono Motorola, si es un teléfono Samsung, ya dependerá pues más o menos a algo que le esté fallando a tu teléfono. Aquí no hay una solución en general, pero si le puedes buscar un poquito, ver qué tanto falla, pues ahí te lo recomendaría, ¿no? Ahora, hay una cuestión para ver si el fallo es de nuestro teléfono o el fallo es del control. El fallo, el proceso es descargar una aplicación que te voy a poner por aquí en pantalla. Esta aplicación lo que va a hacer es que cuando nosotros presionemos un botón, ver en el teléfono si ese botón se está activando correctamente. De esta manera pues garantizamos que sea el problema el control y no nuestro teléfono o viceversa. Y ya vemos que si presionamos los joystick pues se activen en la aplicación o se vea que sí están funcionando, que las palanquitas se muevan, etcétera. Y bueno, creo que eso es todo, abarcando pues básicamente cómo se conectan, cómo lo configuras, qué problemas puede ocasionar todo esto, y creo que ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.